Viene al pelo lo de economista, ¿no? Con el tema de la economía. Bueno, acaba de comenzar el partido. Ya el Fútbol Club Barcelona, ahí tenemos a Keita. Keita con el balón, queriendo jugar con Eto'o. Mira cómo combina el Barça. El Barça cómo combina ese balón para que la juegue Suiz. Iniesta. Iniesta con el balón ahí dentro del área para Messi. Atención, Iniesta. Iniesta con el balón. ¡Gol, gol, 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 gol! De Messi. Messi. Gol. Gol del Fútbol Club Barcelona. Tiki-taka total. No, que te tiran paredes en un ascensor, es una cosa tremenda. Dentro del área, que se encuentren dos jugadores hasta 3 veces para desequilibrar a toda una defensa. Yo creo que solo la puede hacer este equipo, pero sobre todo en este equipo solo la pueden hacer estos dos jugadores, ¿no? Messi, Iniesta y Messi. Iniesta. Lo hizo bien, Bueno, pero además el manejo de los ritmos a lo largo de toda la jugada ha sido increíble. Es para verla 50.000 veces, ¿no? Messi ahí para Iniesta, mira Iniesta ahí, mira Iniesta cómo se para. ¿Cómo lo ve el tío el fútbol? Yo creo que aquí el que se equivoca es Alexis. Alexis se equivoca porque es el que hace que la posición el que hace que no estén fuera de juego Iniesta. Es decir, Alexis es el lateral izquierdo. El lateral izquierdo tiene que estar en línea. Lo que pasa, Julio, Jorge, es que al final contra un equipo de estas características pues te vas a equivocar. No, siempre. Balón para el Valencia. Ahí tenemos a Baraja. Vamos a ver, ahí la controla Silva. Silva controlando ese balón. Tiene delante de él a Alves. El balón jugado por parte de Baraja. Baraja para Silva. Silva, atención a la incursión por la banda izquierda. Ahí está Silva dentro del área, pisando el área. Qué bárbaro lo que quería hacer Silva. Y dice el árbitro que no hay nada. El público se levanta, protesta el público. Yo creo que no ha habido ahí nada. Cuidado con ese balón. Y ahora sí, ahora parece que ha habido empujón ahí, ¿no? Ahora sí. Ahora me ha parecido, Guas. No, fuera de juego. Fuera de juego. Sí. Pues se encara ahora Villa con Puyol. Le tiene que frenar Valdés. Bueno, esto es lo que tienen estos partidos, ¿no? Que son amigos en la selección. En Mestalla. No, yo creo que Puyol le dije que no fue empujón y Villa le dice que sí, que cómo no. Aquí se ve. El empujón es clarísimo. Claro, El empujón es clarísimo. Están fuera, el problema están fuera de juego. Sí, lo que pasa es que la jugada estaba interrumpida, Menuda pero ellos espectacular en Mestalla, ¿eh? ellos aquí no lo saben. Se ha metido ahí perfecto. Ahí estamos. Cuidado, que viene. Gol, 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 gol. Vaya lío ahí en la defensa del Fútbol Club Barcelona y va a meter el gol Maduro, el primero. Reclama que lo tocan Valdés, pero yo creo que pierden la disputa de ese balón aéreo. La portería queda totalmente vacío y ni siquiera necesita rematar Maduro. La pelota le pega a Maduro. Da a Maduro. Y se va a la red. Sí. Vaya gol más un poco absurdo, ¿no? Yo creo que es uno de los defectos. El primero en esta liga de Maduro, ¿eh? Sí, ya. Aquí se verá muy bien. Ahí. Se ha hecho un lío ahí, Valdés con Puyol, ¿no? Yo creo que aquí hay dos jugadas. Una, es Puyol. Es Puyol el que le hace. Es Puyol. Primero, muy inteligente. Le estorba Puyol a Valdés, ¿no? Primero, para mí, muy inteligente Villa, porque Villa no la remata. Es decir, fíjate, Villa aquí, cuando entra Maduro, Villa la deja entrar, porque si Villa la toca o hace y te la toca, es fuera de juego. Es fuera de juego. Pero y luego, para mí, esta es uno de los problemas. Puyol. Es uno de los problemas que tiene. Porque eso sí, si llega esa jugada, si se llega a producir con un jugador del Valencia, señala falta seguro, cuidado que puede venir. ¡Gol! ¡Pablo Hernández! ¡Gol! Del Valencia, la Heavy Paella. En este final de la primera parte, segundo gol de Pablo Hernández. Muy buen gol. Muy buen gol. Pablo Hernández está demostrando su categoría, que para mí es muy grande, que lo hace merecedor de esta titularidad. Gana por velocidad toda la defensa del Barcelona cuando recibe la devolución de esa pared y luego define con muchísima tranquilidad. Mira qué bien tirada la pared y ahí cómo arranca, pero saca un metro en 4. Es un golazo. Fíjate aquí. Y madre mía, cómo lo ha celebrado el banquillo del Valencia. Imaginaos las caras de seriedad que hacía tiempo que no veía del Barça. Y a Alves, ¿no? Quizás ahí.
pero es un golazo. Sí. Alves no le puede tocar porque si no era falta y tarjeta, ¿no? Es decir, pero Sí, tú fíjate el golazo porque es lo que hablamos con un montón de... Es mejor que se dan en falta y tarjeta que esto. Sí, pero no, tú piensas que igual puede llegar Puyol o que alguien le va a interceptar. Sí, pero tú esa me fíjate parece el mejor. golazo. Primero, estás hablando de una jugada por el centro, lo difícil que es. Eso le hemos alabado muchas veces lo del Barça. La pared con Mata impresionante y luego sale con la velocidad. Y luego cómo define. Define justito por... ¿Entiendes lo que te quiero decir? Es decir, yo creo que para el Madrid, las opciones de Madrid pasan por ganar todos los partidos. ¡Ey! Ahí estaba ese balón. ¡Gol! Rarísimo gol. Rarísimo. Fue a tropezones, muy parecido al primero del Valencia. ¡Qué bárbaro! Vaya gol. Estaba protestando ahí Marchena, estaba protestando César. ¿A quién le damos el gol, Guas? Okay. Yo creo que Henry, ¿no? Fue Henry, Es que ha sido Henry, yo creo que ha sido. rarísimo, pero sí, Henry, yo también. Henry. Por lo que he visto, sí, pero Claro, vamos, ha Henry, sido un gol Henry. raro. Un gol raro, tarjetas que ha sacado ahí, César en el suelo. Henry, pues un gol extrañísimo. Es un gol, Mira. El saque de la falta. A ver. La toca, yo creo que el defensor. No, es un gol de Henry. Sí. Sí, el gol es de Henry gol y de yo creo Henry. que a César Sí. no lo toca nadie. No sé por qué está No digo. aquí se verá si lo. Sí. Nada, no lo tocará. Busquets. No es fuera de juego de Busquets, Fuera que de sale juego, habilitado. vuelven a Y yo conjetar. creo que el tiro de Henry roza en un defensor. Roza. Sí, Roza Sí. no lo ve, pero te decir que él roza, pero que Henry Sí. hace eso, Henry quiere hacer eso. Sí, quiere hacer eso, Quiere hacer exactamente eso. eso, Aquí, sí. fíjate Aquí se cómo verá entra, mejor. entra Estamos Busquets viendo. completamente solo. Sí. Entra Busquets completamente solo. Hay un fallo creo de la Sí, zaga y ahí en pega en Albiol. Marchena la pelota, ¿no? Sí. En Albiol, ¿no? Sí, en Albiol puede ser. Albiol. Es un gol completamente legal y Bueno, un fallo. enmudecido totalmente Mestalla, Mestalla. y cómo lo ha celebrado el banquillo del Barça con muchísima rabia. Bueno, se acaba el partido. Empate a 2 en el marcador. ¿Cómo está la liga? Ahí tenemos ahí a 2. Jugó.